Y aquí, a diferencia de los anteriores, es que es un circuito mixto, que quiere decir que va a haber circuitos en paralelo, así como también va a haber circuitos en serie. Podemos observar que estas dos resistencias R4 y R5 se encuentran conectadas en serie. Estas dos, a su vez, se encuentran conectadas en paralelo con la resistencia 2. ¿Por qué? Porque solo hay dos puntos de conexión. La equivalente de ellas va a estar conectada en serie con R1 y la equivalente de estas dos va a estar conectada en paralelo con R3. Necesitamos calcular los voltajes para conocer las corrientes que nos piden hallar. Empecemos. Como lo habíamos comentado, R4 y R5 se encuentran en serie. Así entonces tenemos una resistencia equivalente 1, que es el serie entre la resistencia 4 y la resistencia 5, es decir, 14 ohms más 6 ohms, lo cual nos da 20 ohms. Una vez que determinamos esta resistencia, lo que se aconseja es que se vuelva a redibujar el circuito con esta resistencia equivalente. En nuestro caso, quedaría de la siguiente forma. Sería R1, R2, la R equivalente 1 y R3. ¿Por qué lo dibujé así? ¿Por qué no lo coloqué hasta acá? Recordemos que todo esto, es un solo punto junto con él. Eso quiere decir que todo esto es como si fuera este. Y claro está, por conveniencia y para poder ver mejor el circuito, lo dibujamos así. De aquí, ustedes pueden observar que R equivalente 1 y R2 ya se encuentran en paralelo. Así que podemos determinar una R equivalente 2, que sería R equivalente 1, que se encuentra en paralelo con la resistencia 2. Si aplicamos la fórmula, sería 1 entre la resistencia equivalente 1 más 1 entre la resistencia 2, lo cual es igual a 1 entre 1 entre 20 más 1 entre 20, lo cual me arroja una resistencia equivalente 2 que es de 10 ohms. Nuevamente, volvemos a redibujar el circuito con esa resistencia equivalente. Más o menos 20 volts. Aquí serían 10 ohms, que es la resistencia equivalente 2. R1, que es de 10 ohms. Y esta que es de R3 igual a 5 ohms. Bueno, aquí podemos observar que estas dos resistencias se encuentran en serie. R3 se encuentra en paralelo con la fuente. Vamos a determinar una resistencia equivalente 3, que sería R1 más la R equivalente 2. Es decir, esa resistencia equivalente 3 sería 10 ohms más 10 ohms, lo cual me dice que son 20 ohms. Por lo tanto, al redibujar el circuito, ahora nos quedaría una resistencia de 20, mi fuente y otra resistencia.
donde este sería R equivalente 3 igual a 20 ohms, R3 igual a 5 ohms, y esto es de 20 volts. Aquí ya es claro que R3 y R equivalente 3 son o están conectadas en paralelo con la fuente. Por lo tanto, si quiero conocer la corriente en 3, sería el voltaje en la resistencia 3 entre la resistencia 3. Pero como está en paralelo, sabemos que es el mismo voltaje que el de la fuente, así que sería 20 volts entre 5 ohms, lo cual me da 4 amperes. Para conocer la corriente 1, observemos. Esta resistencia es la equivalente de estas dos, pero estas dos están conectadas en serie. ¿Cuál es la característica más importante de un circuito de serie? Que la corriente es la misma. Así podemos determinar la corriente en la resistencia equivalente 3, y eso quiere decir que va a ser la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia equivalente 2. Va a ser exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque esta resistencia viene de ellas dos y están conectadas en serie. Así, podemos decir que la corriente en la resistencia equivalente 3 sería el voltaje en la resistencia equivalente 3 entre la resistencia equivalente 3 y nos da 1 ampere. Por lo tanto, la corriente en la resistencia equivalente 3 es igual a la corriente 1. De aquí, nosotros podemos calcular con esta corriente el voltaje en la resistencia equivalente 2. Pero si ustedes recuerdan, esta resistencia viene de estas dos que están en paralelo. Y la característica más importante de un circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo calcule el voltaje en esta resistencia, voy a calcular al mismo tiempo este voltaje y este voltaje. Pero resulta que este voltaje es el que va a estar siendo aplicado en estas dos resistencias. Y como es una resistencia en serie, pues ya nada más vamos a dividir el voltaje en esta rama por su resistencia total. Empecemos. Así que el voltaje en la resistencia equivalente 2 sería corriente 1 por la resistencia equivalente 2, lo cual me dice que es 1 ampere por 10 ohms me da 10 volts. Esos 10 volts, voltaje en la resistencia equivalente 2, va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, que va a ser igual al voltaje en la resistencia equivalente 1. Pero como la resistencia equivalente 1 es el serie de estos dos, y queremos conocer la corriente 4, así, la corriente 4 sería voltaje en la resistencia equivalente 1 entre la resistencia equivalente 1, lo cual nos dice que son 10 volts entre 20 ohms, lo cual es 1/2 de ampere o 0.5 amperes. Y así es como determinamos la corriente 1, 3 y 4.